Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a aprovechar este rato para hablar de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a hacer un repaso veloz de temas que ya hemos tratado. Y comenzamos diciendo, en palabras del Papa León XIII, que la Iglesia nunca ha renunciado a decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social. Porque la Iglesia está llamada a colaborar justamente con los hombres para que alcancen la perfección, para que alcancen la santidad. Y la Iglesia no se desentiende del ámbito social. El objetivo principal de la doctrina social de la Iglesia sería interpretar la realidad desde la perspectiva evangélica. Jesucristo vino al mundo, nos dejó su mensaje, nos dejó su evangelio. La Iglesia está llamada a llevarlo a todos los hombres y la Iglesia levanta la mano o señala cuando algún gobierno, alguna institución daña a la persona con la injusticia. La Iglesia no puede estar ajeno a estas cosas porque el hombre no es solo espíritu, el hombre es cuerpo y alma y está llamado a vivir en sociedad. Vamos a ver que la doctrina de la Iglesia no es un conjunto armónico desde el principio. Ahora tenemos un compendio que nos ha regalado la Iglesia hace no mucho, ¿no? Y quien lo presentó nos decía que justamente un desafío de la Iglesia es transformar la realidad con la fuerza del Evangelio. La Iglesia no se quiere imponer, la Iglesia no obliga, la Iglesia no coacciona. Al igual que Jesucristo, la Iglesia invita y se siente llamada justamente a compartir ese tesoro de la verdad, del bien que ha recibido del Señor. Repetimos, ¿qué es entonces la doctrina de la Iglesia? Un conjunto de enseñanzas que se refieren a la vida social, que son presentadas por la Iglesia para iluminar la conducta de los cristianos y también de todas las personas de buena voluntad que la quieran acoger. Lo hace mediante tres elementos básicos. Por un lado, principios de reflexión, ya que nos señala las bases para construir la convivencia social. Nos da algunos criterios de juicio. La Iglesia no nos va a dar recetas, soluciones, sistemas, ¿no? Sino unos criterios que ya después las personas, los individuos, los responsables deberán llevar a la práctica o reflejarlo en modelos o en decisiones. Y también directrices de acción, para que efectivamente los cristianos y las personas de buena voluntad, ¿no?, se pongan en actividad, ¿no? Sabemos que el hombre, después del pecado original, quedó inclinado hacia el mal y por eso la Iglesia, con los sacramentos, con la oración, procura ayudar a que el hombre no deje de buscar el bien y adecuarse a él. Sería una visión equivocada aquella que afirma que todo lo que sienta el hombre, todo lo que haga el hombre, siempre es bueno. No siempre es bueno. Y por eso a veces la Iglesia levanta la mano y dice, esto es una injusticia, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo. La misión de la Iglesia es la misma de Cristo. Cristo vino a salvar a los hombres, la Iglesia también lo que busca es la felicidad de los hombres. La felicidad en la tierra y la felicidad en más allá, eternamente en el cielo. Su misión es espiritual, pero incluye estas realidades temporales que afectan a todas las personas. Les recomiendo vivamente el Catecismo de la Iglesia Católica, que también tiene una sección que se ocupa especialmente de la doctrina de la Iglesia, y el Catecismo nos enseña que la igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas. Y a esto estamos llamados todos los hombres, y la Iglesia invita a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad a trabajar para que desaparezcan
esas desigualdades injustas o inicuas. El Papa Juan Pablo II nos explicó muchísimas veces con su vida, porque él viene justamente de lugares donde el marxismo, donde la violencia, la lucha de clases, esa praxis de alguna manera quiso buscar la justicia, quiso buscar la igualdad, pero con un sistema, con una doctrina, con una ideología que nunca podrá ser cristiana, porque la esencia del cristianismo es justamente el respeto y, entre otras cosas, la lucha, digamos, no está dentro del marco de las enseñanzas de Jesucristo. Dice el compendio, el catecismo del Papa Juan Pablo II tiene un compendio también, que es del Papa Benedicto XVI, más pequeño, más cortito, con preguntas y respuestas. Nos dice que justamente el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia esos principios de reflexión, esos criterios de juicio y esas directrices de acción para promover un humanismo integral y solidario. Les decía, no nace la doctrina social de la Iglesia como un organismo, como un sistema orgánico, sino que son mensajes que comenzaron con León XIII, con la Rerum Novarum, y luego otros hablando de estos temas fundamentales que tienen que ver con el respeto de la dignidad. En esta próxima diapositiva verán los documentos sociales más importantes. 1891, León XIII, Rerum Novarum. 40 años después, Pío XI, 40º anno, Mater et Magistra de Juan XXIII, en fin, hasta Sollicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II, 80º annus, el compendio, que es de abril 2004. El Papa Francisco nos ha dejado algunos documentos que no son estrictamente de doctrina social de la Iglesia, pero sí ha tratado muchos temas de doctrina social de la Iglesia en todo su magisterio, desde que llegó, digamos, a la sede de Pedro en Roma. El compendio nos pregunta, o nos invita a preguntarnos, ¿cómo puede asegurarse la justicia social? Y responde, la sociedad asegura la justicia social cuando, primero, respeta la dignidad y los derechos de la persona. Primero, esencial, fundamental. Segundo, cuando procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad. En toda sociedad, en toda nación, en todo gobierno, en todo país. Y también cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. Cuando veíamos la película hace un momento, recordábamos ese principio de subsidiariedad por la cual justamente el Estado u otros organismos no deben invadir esferas que puedan hacer las sociedades intermedias o las familias o las personas individuales. ¿Qué se opone en cambio a la doctrina social de la Iglesia? Entonces, los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas y que hacen, por ejemplo, del lucro su regla exclusiva, evidentemente está en contra de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tanto el comunismo, el socialismo, como ese capitalismo, cuando es individualista y pone esa primacía absoluta en las leyes del mercado sobre el trabajo humano que, lo decíamos, es el núcleo esencial de la doctrina social de la Iglesia, surge justamente con León XIII, cuando se dan muchas injusticias, cuando el hombre se convierte en una máquina, cuando el hombre se lo explota, cuando la empresa de alguna manera con la revolución industrial deja de lado la familia, deja de lado el descanso, deja de lado el respeto por solo una producción, solo un lucro. La Iglesia levanta la mano, señala y dice: momento, esto hay que corregir, esto hay que mejorar, esto le hace mal a las personas. Algunos temas. Se ocupa la doctrina social de la Iglesia de la antropología cristiana, de los derechos humanos, del bien común, de la solidaridad y la subsidiariedad, del destino universal de los bienes, de la propiedad privada, también de la propiedad pública. El trabajo y los salarios, el derecho a huelga, los sindicatos, la política y los políticos, el compromiso sociopolítico de los cristianos,
lo que tenga que ver con la violencia social, con la fe, con la cultura, con los medios de comunicación. Estos son todos temas de doctrina social de la Iglesia que encontrarán también en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que pueden encontrar en internet, en la página del Vaticano, o buscando en Google compendio de doctrina social de la Iglesia, van a encontrar seguramente libros electrónicos, en PDF, así que pueden aprovecharlo. ¿Cuál es la fuente? La fuente de la doctrina social de la Iglesia es la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Y en la tradición que nos llega especialmente por los padres de la Iglesia. Y es el magisterio, esa función de la Iglesia de enseñar, la que justamente nos guía y nos explica, ¿no? La Iglesia recibió de Jesucristo esta función de enseñar, ¿no? De interpretar auténticamente la revelación y la ley moral en su conjunto, y también la Iglesia tiene que escrutar los llamados signos de los tiempos, ¿no? Esos acontecimientos históricos, esos cambios culturales, que los interpreta siempre a la luz del Evangelio, a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor. Por eso repetimos, la Iglesia acoge e investiga la realidad social a la luz de la revelación, ha sido elaborada por el magisterio bajo la asistencia del Espíritu Santo y va más allá de la filosofía y las ciencias sociales, aunque aprovecha sus aportaciones evidentemente. No es una ideología, repetimos, no nos da modelos concretos, puntuales, estáticos, ¿no? Sino sencillamente nos orienta, ¿no? Y pertenece al ámbito de la teología. La teología moral, que estudia los actos de los hombres, que estudia si un determinado acto nos ayuda a crecer, nos acerca a Dios, o al contrario, nos lleva a que se enfríe nuestro corazón, nos lleva a que nos separemos de los demás, que nos separemos de Dios. La doctrina de la Iglesia es parte de la teología moral. El hombre por naturaleza es un ser social. El hombre no está llamado a vivir en una isla, es un zoon politikon, y justamente el derecho busca ese orden social justo, busca que haya justicia entre los hombres, y la doctrina de la Iglesia, de alguna manera, en todos estos temas que tienen que ver con la justicia y con el bien común, da su palabra, su consejo, su orientación, ¿no? Diciendo también a los cristianos que tienen que ser ciudadanos. Los cristianos, los bautizados, están llamados a participar en la cosa pública, tienen que efectivamente vivir sus responsabilidades, sus obligaciones. Hay muchos que les gustaría que los cristianos estuvieran todos metidos dentro de la iglesia o en la sacristía. Hay personas que se desinteresan también por esta cuestión, porque no es fácil, quizá el ámbito de la política, de la cultura, de la educación, de la moda, de la comunicación, ¿no? Así que, en fin, pero hay todo un llamado hoy al cristiano, al laico, a comprometerse en la búsqueda justamente del bien común, en colaborar para que la sociedad sea más justa, ¿no? Entonces, este documento de Cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se los recomiendo vivamente, se llama Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Está dedicado especialmente a los políticos y les pide esa coherencia tan fundamental, ¿no? Que justamente lo que es la enseñanza de la Iglesia, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien común, se manifieste, digamos, en su quehacer cotidiano. Entonces, ¿cuáles son los deberes de los ciudadanos? Bueno, lo sabemos muy bien, ese amor a la patria, que se manifiesta también ese derecho de obligación a votar, a pagar los impuestos, defensa del país si fuera necesario, el derecho a una crítica constructiva. En cambio, un ciudadano, un cristiano, un hombre de buena voluntad no estaría obligado a cosas que son aberrantes, que van contra la verdad, que van contra el bien, que van contra la dignidad de la persona humana o contra la vida humana, ¿no? Entonces, evidentemente, uno tiene que haber
obrar acorde a su conciencia y tratar de decir que no, ¿no? Y de hecho, cuando en algunos países se legisla temas que tienen que ver con la eutanasia o con el aborto, hay muchos médicos que hacen justamente esa opción en conciencia, decir, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, la autoridad civil se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común. Lo estamos diciendo una y otra vez. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Tiene que haber efectivamente un orden, una justicia, ¿no? No puede ser la libre arbitrariedad del gobernante de turno. Y de hecho, lo repetimos, las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. El Estado y la Iglesia están relacionados, deberían en muchos temas ir de la mano, empujar juntos. Son distintos, evidentemente, porque la Iglesia es de orden sobrenatural y busca la salvación de las almas, y el Estado busca el bien común general y es de orden natural, digamos, está para el mundo, para la sociedad. La Iglesia tiene como medios para la perfección de los hombres espirituales, como la oración, los sacramentos, la predicación. En cambio, el Estado lo que busca es el desarrollo integral de los ciudadanos, el bien común. O sea, son distintos, Iglesia y Estado. Pero tiene que haber armonía. Y en algunas materias tiene que haber trabajo en conjunto, ¿no? Temas que tienen que ver con la educación, con el matrimonio, con la comunicación social. Y terminando ya con este tema, una cuestión que la Iglesia siempre ha hablado de una manera muy firme es el respeto que tiene que haber a la libertad religiosa, a que las personas puedan manifestar sus propias creencias, tanto privada como públicamente. Y el Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, el número 2, dice que esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Y esto no solo lo ha enseñado la Iglesia, sino que, por dar un último ejemplo, también lo manifiesta la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su artículo 21. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, derecho de manifestar su religión. Y el número 18, más concretamente, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la perseverancia. Hasta aquí lo que les quería contar hoy. Espero haber podido dar un pantallazo general de lo que es la doctrina de la Iglesia. Les decía, el compendio es un documento grande. Si quieren empezar con algo más chico, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene unas preguntas y respuestas para leer, para pensar, o el Catecismo del Papa Juan Pablo II, tiene también unos números un poco más grandes que explica estos temas, que pienso que vale la pena pensarlos. Lo vamos a seguir avanzando en el curso, pero el tema de hoy está terminado, así que muchas gracias.